Antes del matrimonio, dijo que quería pagar su deuda de gratitud porque me hice coja después de salvarlo. Pero después del matrimonio, me odió por obligarlo a casarse conmigo por gratitud, creyendo que solo quería separarlo de su amada. Me odiaba profundamente, diciendo que si fuera posible, preferiría ser él mismo el discapacitado en lugar de casarse conmigo. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el momento en que estaba a punto de tener un accidente automovilístico. En esta vida, no lo salvé. Lo dejé ser el discapacitado. En el recinto, Jason, que era elogiado por todos, se convirtió en un cojo. Esta noticia explosiva se propagó rápidamente por todo el edificio. Mamá me agarró y me preguntó, ¿qué diablos está pasando? Tú y Jason han sido amigos cercanos desde la infancia. ¿No deberías ir al hospital a visitarlo? Sonreí pero no dije nada. El día del accidente fue el festival del medio Otto. La familia de ella y la familia de Jason se reunieron para cenar como de costumbre, pero mamá estaba ausente debido a trabajar horas extras. Mientras esperaban a que sirvieran los platos, la madre de Jason estaba sonriendo mientras hojeaba videos cortos en su teléfono. De repente, su sonrisa se congeló en su rostro. Un video corto titulado El pretendiente de otra persona había recibido más de 100.000 likes. En el video, un chico estaba sosteniendo un gran ramo de rosas con una expresión algo nerviosa. Había 3 grandes cajas detrás de él, todas llenas de cajas de regalo. La chica vestida de blanco estaba siendo coqueta, y sus ojos se curvaban como una luna creciente. Al reconocer que el chico en el video era su hijo, el padre de Jason se enfadó muchísimo. Te has atrevido tanto que no escuchas nada de lo que decimos. Te hemos dicho que esta chica no es buena. Su madre ha estado con más de una docena de hombres en su vida, y ni siquiera sabe quién es el padre biológico de la chica. Jason apretó su teléfono y me miró con descontento. Ella, sé que hay algunos malentendidos entre ti y Chloe. Pero en cualquier caso, no deberías decir tonterías delante de nuestros padres. Te he conocido durante casi 18 años, y nunca supe que eras tan celosa. Él pensaba que toda la descontento de sus padres con Chloe era porque estaba chismorreando detrás de su espalda. El padre de Jason estaba furioso. ¿Cómo has cambiado así? Antiguamente siempre protegías a ella. Es que Chloe tiene un comportamiento impropio. Jason se levantó, y el sonido de él palmear la mesa asustó a los comensales de alrededor. Chloe es distinta de su madre. Dijo eso y salió slamming la puerta. Cuando cruzaba la calle, estaba apresurado por responder al mensaje de Chloe y no notó el vehículo que se acercaba, por lo que se le quebró la pierna. Sí, esta vez, tuvo que enfrentarse a ese camión grande cargado de grava por sí solo. En la vida anterior, salí corriendo con él. Cuando vi que venía el coche, lo tiré hacia atrás, pero no pude evitarlo yo misma y terminé con una pierna coja. Más tarde, los padres de Jason le pidieron que se casara conmigo. Dije que no era necesario, pero Jason dijo que un favor de salvación de vida debía ser pagado con una vida entera. Le pregunté qué pasaba con Chloe, y él dijo que en cualquier caso no estaban en el mismo nivel y que no tendrían resultado. En ese momento, pensé que el Jason de mi infancia había vuelto, pero nunca me imaginé que el resto de mi vida estaría lleno solo de frialdad y violencia. Resultó que él pensaba que el accidente automovilístico era un truco autoinfligido que yo había usado. Quería usar la jaula del matrimonio para castigarme a mí, la que lo había separado de su amada. Después de enterarse de que lo había querido desde la infancia, hizo un gesto de callarse. Ella, te considero muy calculadora. Tu amor me hace sentir enfermo. Incluso en el último momento de mi vida, él todavía estaba suplicándome. Si pudiera hacerlo de nuevo, preferiría ser discapacitado en lugar de verte. Así que después de nacer de nuevo, como él quería, me senté tranquila en el restaurante y vi el coche estrellarse contra él. Mamá en realidad tenía razón. Alguna vez, definitivamente estábamos muy familiarizados con el otro. Vagamente, recuerdo que fue algo que sucedió en el jardín de infancia. En ese momento todavía estaba viviendo en el recinto. Donde hay personas, hay jerarquías sociales, y los niños no son una excepción. Aquellos que son elocuentes y físicamente fuertes son naturalmente calificados para ser los líderes entre los niños. Yo,
que nací tranquila y retraída, estaba destinada a estar en la parte inferior de la escala social. Normalmente, nadie jugaba conmigo, pero cuando se trataba de asumir la culpa por una broma, yo era la primera en quien pensaban. Un hermoso lazo de cabello nuevo, que acababa de llevar puesto un día, fue prestado por una chica mayor. Y fue prestado por más de 3 años. Más tarde, las cosas mejoraron un poco porque Jason se mudó. No hablaba bien el mandarín y no podía distinguir entre sí, 4, y sí, 10, nan, sur y lan, orquídea. Cada vez que abría la boca, era objeto de burlas. Ese día, Jason se portó muy bien en el jardín de infancia y consiguió 3 flores rojas pequeñas. Se sentó obediente en el umbral esperando a sus padres. Xiao Pan, del vecindario, le caía muy mal. Tu campesino de la provincia. Ven y di el acertijo conmigo. Si es sí, 40 es 40. Jason no lo decía bien. Tan pronto abría la boca, era sí. Esto causó una explosión de risas de los alrededores. Xiao Pan se robó casualmente sus flores rojas pequeñas. Jason se levantó para recuperarlas pero fue pateado al suelo. Hubo otra explosión de risas. No sé por qué, pero parecía verme a mí misma en él. Me habían tratado de la misma manera, riendo de mí como de una pequeña muda. Recuerdo lo que mi padre me dijo antes, ella, debe ser una niña valiente. Así que... Jason y otros niños también se unieron a la pelea. Esta batalla de 2 contra 8 era desigual desde el principio. Tanto Jason como yo resultamos heridos. Pero tuvo cierto efecto. Los demás niños aprendieron que íbamos a luchar, y su actitud realmente mejoró. Después de eso, Jason a menudo me decía, ella, ¿sabes? En aquel momento, eras como una heroína que descendía del cielo. Para agradecerme a mí, a esta pequeña heroína, ahorraba su dinero de bolsillo para comprar muecas para mí. Cuando jugábamos a la casita, se empeñaba en jugar el marido a mi esposa. Tomaba mi parte de las tareas durante la limpieza de la escuela. Se quedaba despierto hasta tarde conmigo para hacer ejercicios y resumía mis cuadernos de errores para mí. Se peleaba con un chico que decía que aquellos con acné eran feos. Así, desde el jardín de infancia hasta el Lyceum, nunca nos separamos. Incluso ingresamos a la misma universidad y el mismo departamento. Durante el entrenamiento militar, el instructor jugó el juego de pasar la flor mientras se tocaba el tambor. La flor se detuvo en Jason. Según las reglas, tenía que subir y cantar. Jason se puso colorado y se negó a subir. Era como Conan en el cómic, guapo, bueno en deportes, inteligente y excelente en los estudios. Pero cuando se trataba de cantar, era simplemente un desastre. Quizás recordó la vergüenza de ser objeto de burlas por no hablar bien el mandarín cuando era niño. No quería avergonzarse delante de todos al principio de la universidad. Tartamudeó y se negó a subir al escenario. El instructor estaba un poco impaciente. ¿Hay alguien que pueda cantar por él? Yo lo haré. Una clara voz femenina sonó, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Después de días de exposición al sol, los rostros de los primeros años estaban más o menos morenos y quemados por el sol. Pero Chloe era como un hijo predilecto de Nuba. Su piel seguía siendo blanca y delicada. Sonrió brillantemente, y su canción de amor fue recibida con aplausos torrenciales. Llegó a los oídos de los compañeros de clase y también entró en el corazón de muchos chicos. Antes del comienzo oficial de clases, se hizo conocida como una figura de primer amor. Jason todavía perdió la cara ese día. Siempre movía las manos y los pies en el orden incorrecto durante la práctica del paso de Gus, enfureciendo extremadamente al instructor. Admito que tuve un poco de retraso en la reacción y no noté su incomodidad. En la asociación de compatriotas, se echó para atrás. Cuando estaba limpiando su vómito, finalmente supe lo que estaba pasando. Chloe. ¿Sabes qué? Eres como una heroína que descendía del cielo aquel día. Mantuve la toalla en mi mano, sintiéndome un poco perpleja. ¿Una heroína, Entonces, ¿qué era yo? Chloe realmente podría ser la heroína de Jason.
Ella cambió su vida. Todavía compraba 2 desayunos, tomaba 2 conjuntos de apuntes y cargaba el calentador de manos con anticipación. Pero estas cosas originalmente se hacían por mí, y ahora se hacían por Chloe. Ella también hizo muchas cosas por él. Consiguió que alguien le hiciera la firma cuando se ausentó de clase, le ayudó a ordenar bebidas cuando iban a clubes y, con pensamiento, cuando aprendió a fumar. Estaba ocupada participando en varias actividades de clubes con mis compañeras de habitación. La próxima vez que vi a Jason, tenía 2 ojeras y acababa de regresar del bar. Los tíos se molestarán si estás así. Los padres de Jason tenían grandes expectativas de él, y le aconsejé francamente. Ella, te considero muy aburrida. A los 20 años, ¿por qué vives como una hora mayor? La juventud debe ser salvaje, ¿sabes? Al escuchar esto, de repente sentí que el chico de enfrente se había convertido en un extra. Recuerdo que cuando él me acompañó a una película de dolor con temática juvenil antes, se burló de la trama. ¿Quién dijo que solo el ir a clubes, el aborto y el rompimiento son lo que es la juventud? Nuestra juventud es estudiar para resolver problemas técnicos para nuestro país. Aunque esta declaración era ingenua y había una sospecha de imitar al primer ministro Zhou, sus ojos estaban llenos de anhelo y su tono estaba lleno de orgullo. Lo tomé en serio. Odié la vida inmutable y también odié ver a las personas a mi alrededor deteriorarse. No sabía cómo enfrentar los cambios de Jason. Dije un paseo en el campus con mi mejor amiga Sharon. La universidad era grande y pequeña. Por casualidad, escuchamos a Chloe hablando con sus amigas. La madre de Chloe nunca había trabajado y había estado con diferentes hombres toda su vida. Influida por esto, Chloe también había aprendido algunas habilidades para juzgar a las personas. Era un estudiante de reclutamiento especial, y las perspectivas de empleo de su carrera no eran buenas. Sabía que si quería ganarse a alguien de una clase social más alta, debía hacerlo en el campus. Después de entrar a la sociedad, todo sería sobre ser compatible en estatus social y económico. Así que dirigió su atención a nuestro departamento. Jason no era el que tenía el mejor background familiar entre los primeros años, ni era el más tímido y más fácil de manipular. Pero era el más fácil de manipular entre aquellos con un buen background familiar. Así que Chloe lo tuvo en su mira desde temprano. Con un beso y algunos guiños coquetos, ganó al instructor de tambores. Realmente era una heroína. Pero era el tipo de heroína que cavaba un hoyo en el camino por el que seguramente pasarías y luego venía a salvarte después de que cayeras. Abrí WeChat y escribí muchas palabras, queriendo enviarlas a la madre de Jason. Pero después de pensar, las retracté. Después de eso, sin importar cómo lo explicara, Jason estaba seguro de que el disgusto de sus padres por Chloe era porque le decía malos de ella detrás de su espalda. De hecho, solo era porque la gran cantidad de datos era tan aterradora. Cuando la madre de Jason estaba hojeando Douyin de la misma ciudad, vio a una mujer acusando con lágrimas a una amante. La mujer expuso la información de la amante y fotos de toda la familia de la amante. Esa amante resultó ser la madre de Chloe. Quizás todas las mujeres de mediana edad tienen una aversión natural a las amantes. ¿Quién querría que los frutos de sus años de arduo trabajo fueran arrebatados por alguien más? Pero Jason no lo creía. Pensaba que no podía ser tan casual. Al principio, dijo, vamos, ella. Si hubieras tenido el valor de hacerlo, quizás todavía te admirara. Más tarde, dijo, ¿y si es así? Si Chloe ha tejido una trampa de amor para mí, estoy dispuesto a caer en ella. Bueno, entonces déjalo seguir hundirse. Había algunas cosas que mamá no sabía. Ella dijo que Jason se le había quitado el apéndice y estaba hospitalizado durante 3 días. Estaba tan desconsolada que lloraba todos los días. ¿Cómo no podía ir a visitarlo ahora? Asentí con la cabeza. Mamá cocinó una olla de sopa de pollo que a Jason le gustaba para mí. Antes de entrar a la habitación, vi a la madre de Jason suspirando en el pasillo. Cuando me vio, hubo un dejo de culpa e incomodidad en sus ojos. Ella, realmente no sé por qué terminó así. Después de decir eso, se volvió para secarse las lágrimas.
Miré a través de la grieta de la puerta y vi la luz del sol brillando en el rostro de Jason, sus ojos reluciendo. Abriendo la puerta, de hecho vi a Chloe, con aspecto coqueto y pelando una manzana. Al verme entrar. Ella. Hemos decidido comprometernos el día de graduación. No sabía si describir este progreso como demasiado rápido o demasiado lento. Después del entrenamiento militar, Jason había estado girando en torno a Chloe. Pero en estos casi 4 años, Chloe nunca había dado una respuesta definitiva. Tampoco se había negado. Solo dijo que sus condiciones familiares eran especiales y que nació sin un sentido de seguridad, así que quería probar a Jason un tiempo más. Por esto, Jason una vez me bloqueó en WeChat. Sabía que Chloe solo estaba esperando. Esperando a que él invirtiera suficientes costos hundidos, esperando a la oportunidad adecuada. Y ahora la tenía. Jason sostuvo orgullosamente la mano de Chloe y les dijo a sus padres: «Papá, mamá, ¿cuál es ese dicho? Un amigo de necesidad es un amigo de verdad». Ahora que soy cojo, Chloe no me desprecia. ¿Todavía dudas de su carácter? El padre de Jason quería decir algo, pero su madre, sintiéndose lástima de su hijo acostado en la cama del hospital, accedió con reluciente. Chloe me preguntó: «Ella, definitivamente nos deseará suerte, ¿verdad?». Asentí: «Te deseo una vida feliz y armoniosa, y que se amen el uno al otro hasta la vejez». Después de decir eso, salí del hospital con el termo de sopa de pollo. Había un almacén abandonado cerca del hospital donde un samoyedo perdido acababa de parir cachorros. Vertí la sopa de pollo en un tazón roto. Después de beberla, el samoyedo me sacudió la cola agradecido e incluso me mostró los cachorros. Mientras acariciaba a los cachorros, recordé las cosas de mi vida pasada. En mi vida anterior, después de romperme la pierna, estuve deprimida durante un tiempo y no quería aparecer delante de la gente. Más tarde, pensé que la vida no era tan mala. Todavía tenía a Jason, y él podía cumplir mis sueños por mí. Así que lo ayudé con su inglés, revisé para su examen GMAT y revisé su PPT. Finalmente, recibió una carta de admisión de Stanford. Después de estudiar en los Estados Unidos durante varios años, se convirtió en una estrella en ascenso en la industria. No solo volvió a China, sino que también trajo de vuelta todo un equipo de investigación. Superaron problemas técnicos en el campo del semiconductor, de modo que los países occidentales ya no podían detenernos. Su nombre a menudo aparecía no solo en revistas académicas sino también en los informes de noticias. Un hombre de gran talento no era suficiente para describirlo. Algunos incluso lo llamaban un héroe nacional de la nueva era. El único pesar probablemente era que se casó conmigo y se separó de Chloe. Jason de alguna manera escuchó la noticia del matrimonio de Chloe y se emborrachó solo. Arrastré mi pierna coja para cocinarle una sopa para desintoxicarse, pero él la dio un golpe y la hizo caer al suelo. «Ella, debes estar muy feliz ahora, ¿verdad? Chloe y yo nunca estaremos juntos. Has ganado, ¿estás satisfecha? Si pudiera hacerlo de nuevo, preferiría morir en lugar de aceptar tu favor de salvar mi vida». Quizás debía haber llorado en ese momento, pero después de acostumbrarme a ello a lo largo de los años, no podía derramar una lágrima. Solo me preguntaba qué habría pasado si no lo hubiera perseguido. Nunca he creído realmente en las llamadas profecías y adivinaciones. Porque creo que el futuro existe, pero no está fijo. Cada tipo de futuro es el resultado de las decisiones humanas. Afortunadamente, ahora tengo suficiente tiempo para ver qué tipo de vida tendrá Jason bajo otra decisión. Viviendo una segunda vida, muchas cosas han cambiado, pero algunas cosas permanecen iguales. Todavía estoy trabajando duro para practicar inglés, pidiendo cartas de recomendación a los profesores y tomando exámenes. Pero esta vez, es por mí misma. Después de salir del hospital, no he vuelto a encontrar a Jason. Estoy ocupada, y él está aún más ocupado. La madre de Chloe debía una enorme cantidad de deudas de apuestas. Después de haber atrapado finalmente a un tonto rico, ¿cómo podía soltarlo fácilmente? Antes del compromiso, hizo demandas exorbitantes, un regalo de noviazgo de 1.88 millones de yuanes, un apartamento grande pagado de antemano con solo el nombre de Chloe en el título de propiedad.
Los padres de Jason se negaron y la primera reunión terminó en desacuerdo. Chloe lloró, diciendo que los padres de Jason la despreciaban y que no quería estar a su merced en el futuro. Jason directamente tuvo una discusión con sus padres y se mudó. Cuando mis padres estaban mostrando mi oferta de posgrado de Stanford, los padres de él se pusieron un poco más canosos debido a la repentina rebelión de su hijo. Más tarde, nuestros padres estuvieron preocupados por el dinero al mismo tiempo. Mis padres estaban aprendiendo cómo cambiar divisas extranjeras en su teléfono para poder enviarme dinero más tarde. Papá también estaba pensando si comenzar un negocio lateral porque el costo de vivir en el extranjero era alto. Sonreí y dije que no era tan exagerado ya que obtuve una beca completa. Los padres de Jason finalmente cedieron a su hijo y accedieron a las demandas de la madre de Chloe. Pero entonces el otro lado dijo que las condiciones anteriores habían caducado y que tenían que agregar un Mercedes-Benz. No sé cuál fue el resultado final de su negociación. Solo sabía que cuando estaba en el avión hacia los Estados Unidos, Jason estaba celebrando un banquete de compromiso. Tomé el mismo vuelo en mi vida pasada. Pero yo era un papel secundario, y iba a los Estados Unidos para cuidar la vida de Jason. Jason, quien tenía la carta de admisión, era el protagonista. El vuelo a los Estados Unidos ofrecía acceso a Internet, así que podía echar un vistazo al banquete de compromiso de Jason a través de Moments. La ceremonia de compromiso se llevó a cabo en el Hotel Lumin Swan. El vestíbulo estaba decorado elegantemente. La madre de Chloe, para presumir, cambió el regalo de noviazgo en efectivo y lo amontonó en una mesa. Era una combinación de elegancia y vulgaridad, un poco cómica. Tan cómico como Jason, quien estaba de pie frente a Chloe con una cojera, vistiendo un traje y con un aspecto adulador. Pero él mismo no lo pensaba así. Sus compañeros de clase lo llamaban un ganador de la vida y los halagos le hicieron enrojecer la cara. Cuando el sol se levantó en la costa oeste de los Estados Unidos, recibí un mensaje de WeChat. He encontrado mi felicidad. Espero que también la encuentres. Eché un vistazo y no respondí. El amor es lo menos digno de mencionar en mi vida. La vida en los Estados Unidos tuvo sus dificultades y alegrías. Me convertí en discípula de un famoso maestro y discutí y debatí con compañeros de diferentes colores de piel y nacionalidades. Mi inglés se volvió cada vez más fluido, casi indistinguible del de los nativos. He estado en el Parque Nacional de Yellowstone, he visto bisoñés americanos más altos que los coches y osos negros americanos gordos. También he alimentado a un águila calva que parece feroz pero en realidad es un quejumbroso. Comer demasiada comida rápida americana alta en grasas y azúcares puede ser realmente aburrida. Mis habilidades de cocina mejoraron gradualmente. Una vez sorprendí a mis compañeros con un plato de huevos revueltos con tomate. También me quedé sin habla con el tofu mapo con fresas de un compañero japonés. Experimenté la emoción de un incidente de disparos que sucedía en la calle mientras compraba. También sentí la calidez de mis compañeros felicitándome en chino imperfecto durante el Festival de la Primavera. Más tarde, traje a mis padres a los Estados Unidos. La pareja de ancianos no estaba demasiado asustada o avergonzada en un país extranjero. En cambio, eran como niños ansiosos por aprender, aprendiendo inglés de mí y volviéndose cada vez más llenos de energía. Una Navidad, los llevé a un cine esférico en Las Vegas a ver un concierto. Los efectos especiales brillantes y de la iFly eran deslumbrantes. El video de Douyin que publicaron consiguió 500 likes. La madre de Jason respondió envidiosa en la sección de comentarios, seguida de un emoji triste. Esa fue la primera vez que pensé en él después de graduarme. En que regresé a China, tenía exactamente 30 años. Ni joven ni viejo. Una tía en el patio tuvo de repente la idea de organizar una reunión. Los niños que solían jugar juntos tenían todas más o menos mi edad. Las chicas que no habían encontrado a su pareja adecuado estaban discutiendo qué productos anti-envejecimiento eran buenos, tratando de retener los últimos remanentes de juventud. Los chicos que habían desarrollado papada no estaban mucho mejor. Aquellos que trabajaban en el sistema lamentaban que sus vidas fueran predecibles y carecieran de pasión. Aquellos fuera del sistema se preocupaban de que estaban a punto de alcanzar la edad de ser despedidos, sintiéndose perdidos. Era como una ciudad sitiada.
Aquellos fuera envidiaban a los de adentro, y los de adentro envidiaban a los de fuera. Mi alma mater me envió una notificación de empleo, y a los 30 años me convertí en profesora. Tenía mi propio laboratorio, y los proyectos de investigación que solicité ya habían sido aprobados. Mamá estaba muy feliz y quería contárselo a los viejos vecinos. Puse el dedo en los labios y hice un gesto de silencio. No es bueno hacer que los demás se sientan envidiosos. El niño gordo de mi infancia, bajo la presión de la vida, se había convertido en un joven delgado y flaco. Me dijo con algo de vergüenza, ella, lo siento por abusar de ti cuando éramos niños. Oye, cada vez que te veo, pienso en ti peleando conmigo por Jason. Ni siquiera sé de dónde, tan delgado y esguila, conseguiste toda esa fuerza. En este momento, la tía Sam del vecindario tomó el hilo de la conversación. Sí. Cuando ustedes os jugaban a la casita cuando eran pequeños, ella y Jason siempre jugaban a marido y mujer. Jason se rodaba en el suelo si no le dejábamos casarse contigo. ¿Cuándo realmente nos invitarás a una boda? Mamá, un poco avergonzada, tiró a la tía Sam a un lado y dijo, Jason se comprometió hace mucho tiempo. Nuestra ella también tiene un novio ahora. La habitación privada se hizo silenciosa. Se podía oír caer un alfiler. Ella, ¿estás en una relación? Después de un tiempo, una voz vino de la esquina. Miré y lo vi vistiendo una chaqueta negra, con un aspecto un poco decadente, con la cabeza enterrada, como si no quisiera ser notado. Pero sabía que era Jason. Al principio, todos pensaban que con la tecnología médica moderna, no sería cojo toda su vida. Yo también pensé así en mi vida pasada. Pero su pierna simplemente no mejoró. Jason cogió hacia mí, con los ojos enrojecidos y una mirada intensa. Abrió la boca ligeramente, luego la cerró rápidamente. Después de repetir esto 4 veces, solo logró decir, gracias. Luego se sirvió un gran vaso de vino blanco, se lo bebió de un solo trago y golpeó fuertemente el vaso en la mesa. Cogió fuera de la habitación privada. Su figura se fundió gradualmente en la multitud. De repente me di cuenta de que parecía no ser diferente de los transeúntes en la calle. Tan ordinario, ya no teniendo ninguna intersección conmigo. Durante mi estancia de 8 años en los Estados Unidos, experimenté profundamente la ineficiencia y la flojera de la policía estadounidense. Cualquier tía en el vecindario podía superar a esos policías de panza en habilidad de recolección de información. Por ejemplo, mi madre. Después de la fiesta, me jaló emocionada para chismorrear sobre Jason y Chloe. No es difícil para los estudiantes de nuestra carrera encontrar un trabajo. Solo tienen que graduarse del colegio sin problemas, eso es todo. Con un poco de suerte, pueden obtener un salario mensual de alrededor de 10.000 yuanes justo después de graduarse. Para personas normales y down to earth, esto es bastante bueno. Pero Chloe no estaba satisfecha. Pensó que emprender un negocio era mejor que trabajar para otros. Así que arrastró a Jason a abrir un restaurante. Poco después de abrirse, llegó la pandemia. No se permitía comer en el local, el flujo de clientes disminuyó drásticamente y, a veces, no obtenían un solo pedido durante 3 días consecutivos. Sin embargo, las facturas de servicios públicos y el alquiler de la tienda no podían demorarse ni un solo día. Mientras más tiempo estaba abierto el restaurante, más dinero perdían. Después de aguantar durante 4 meses, Jason no tuvo más remedio que transferir la tienda. En resumen, perdieron casi 500.000 yuanes. Luego, Chloe dijo que el comercio electrónico en streaming en vivo era una industria en auge y que se podía ganar decenas de miles de yuanes en una sola noche. Los dos comenzaron entusiasmados a hacer streaming en vivo. Para ser honestos, Chloe es realmente guapa. Con su buena apariencia, habilidades para cantar y conversar, su cuenta creció rápidamente. En menos de 3 meses, tenían casi 300.000 seguidores. A menudo grabaron algunos pequeños videos de demostración de amor que se hicieron bastante populares. Chloe sabía muy bien que los ajos, refiriéndose a los fans, necesitaban ser alimentados antes de ser cosechados. Al principio, solo aceptaban algunos pedidos comerciales ordinarios.
Cuando el número de seguidores superó los 5 millones, comenzaron a vender productos. Como ella esperaba, era fácil ganar decenas de miles o incluso cientos de miles de yuanes en una sola noche. En su momento más próspero, podían comprar un apartamento de piso abierto de pago completo en medio de mes. Más tarde, los luchadores profesionales contra la falsificación los identificaron como blanco. Afirmaron que un tipo de nido de aves que vendían tenía problemas, diciendo que era solo agua de azúcar espesada. Los dos lados se involucraron en una prolongada guerra de palabras en línea. El informe oficial de evaluación demostró que los luchadores contra la falsificación tenían razón. Vender productos falsos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad alimentaria, no es un asunto menor. Tenían que ofrecer una indemnización de 10 veces el valor del producto falso o, si no lo hacían, podrían enfrentarse a responsabilidad penal. Mientras más vendían, más tenían que indemnizar. El cabello de los padres de Jason se puso completamente blanco durante ese periodo. Al final, la pareja de ancianos vendió su casa y sacó sus ahorros de toda la vida para ayudar a Jason a llenar este enorme agujero. Jason y Chloe comenzaron a culparse el uno al otro. Chloe dijo que Jason era inútil. Si hubiera podido arreglar las cosas a través de contactos personales, no habría necesidad de pagar indemnizaciones. Jason dijo que Chloe era irresponsable y no comprobó la selección de productos. Los dos se alejaron gradualmente. Jason se quedó sin dinero, pero Chloe todavía tenía su buena apariencia. Poco después, presentada por su madre, se enganchó con un hombre gordo rico de casi 50 años. El hombre gordo era muy generoso en gastar dinero en ella. Así que Chloe se despidió felizmente de Jason. Los dos solo estaban comprometidos, sin casarse ni tener hijos, y ella se fue libremente. Incluso se jactó: todavía estoy soltera para casarme. Esto ocurrió 6 años después de que me graduara de la universidad. Después de estar deprimido durante un tiempo, Jason, animado por sus padres, fue a buscar un trabajo. Pero el mercado laboral le dio un duro golpe. La vida lujosa y disipada anterior lo había hecho olvidar sus conocimientos profesionales. Había oleadas de jóvenes graduados, lo que hacía que los empleadores tuvieran muchos candidatos para elegir. ¿Quién estaría dispuesto a contratar a alguien de casi 30 años con un currículum vitae en blanco? Los currículum vitae que envió se hundieron como piedras en el mar, sin ninguna respuesta. Aquellos compañeros de clase que habían seguido el camino normal habían logrado poner más o menos sus carreras en marcha. De vez en cuando, algunos de ellos estaban desempleados, pero no habían olvidado sus orígenes. Con experiencia laboral, no les resultaba difícil encontrar otro trabajo. El que alguna vez era un ganador de la vida se había convertido en el que estaba yendo peor. Jason se volvió aún más silencioso, viviendo con la pensión de sus padres en casa. Solo cuando ocasionalmente se topaba con un interesante video corto soltaba una risa fría. Después de que mi madre terminó de contar todo esto, sintió de repente un sentimiento de miedo. Si hubieras estado con Jason, realmente no puedo ni imaginarlo. Las cosas que a mi madre le daba miedo pensar, en realidad las experimenté en mi vida pasada. Fui una niña obediente y sensata desde pequeña, y era muy querida por la madre de Jason. Después de que me hice coja para salvarlo, sus padres aprovecharon la oportunidad para pedirle que se casara conmigo. Al principio, me protegieron, haciéndome sentir que me amaban como a una hija. Jason, bajo la presión de sus padres, mantuvo una armonía superficial conmigo. Pero estaba equivocada. Una nuera es después de todo diferente de una hija. Como todos los suegros en el mundo, estaban ansiosos por tener un nieto. Pero mi vientre no mostraba ningún signo de embarazo. Subconscientemente pensaban que era mi problema, que yo era la que les impedía disfrutar de la felicidad familiar. De hecho, Jason nunca me había tocado. Es un hombre normal, y no sé cómo manejó sus necesidades. Pero definitivamente no tenía nada que ver conmigo. Mientras veía cómo la actitud de sus padres hacia mí se enfriaba día a día, Jason ya no quería ni mantener la armonía superficial. Una vez, cuando estábamos de compras, él caminaba delante y abrió la puerta de vidrio de una tienda. Yo cojeaba y trataba de alcanzarlo. Cuando estaba a punto de entrar en la puerta, él soltó el pomo de la puerta.
La puerta rebotó y yo caí al suelo. Los niños de alrededor se rieron en voz alta. Se rieron de mi estado avergonzante, de mi pierna coja y de mi fea postura de caminar. Jason también se rió. Una señora mayor no pudo soportarlo y me ayudó a levantarme, preguntando, chica, todavía eres joven. ¿Qué ves en una persona así? También me pregunté a mí misma, ¿qué era lo que realmente quería? Era porque cuando mi madre no me permitía tener un gato cuando era pequeña, él me construyó en secreto una base secreta y criamos 3 gatos callejeros juntos. ¿Era porque me llevó de regreso a la escuela cuando me torcí el tobillo durante una excursión de primavera? ¿Era porque me fascinaba su perfil serio cuando se concentraba en estudiar problemas difíciles? Quizás me había enamorado de Jason en una edad en la que ni siquiera sabía lo que era el amor. Finalmente, la señora mayor suspiró. Chica, no vale la pena que lo ames. Vi claramente a Jason atónito por un momento. Esa noche, el rostro de Jason estaba lleno de desprecio y burla. ¿Me amas, eh? ¿Es por eso que planeaste deliberadamente un espectáculo, fingiste salvarme y te hiciste coja, y me obligaste a casarme contigo por gratitud? Ella, eres tan despiadada. Después de decir eso, salió de la puerta sin mirar atrás. Cuando volvió al día siguiente, tenía un fuerte olor a perfume barato. Tosé mi pierna coja, sintiéndome perpleja. Sí, ¿por qué era tan despiadada? ¿Por qué era tan cruel conmigo misma? Mi trabajo pronto se puso en marcha. Tuve una boda de peque o escala y me casé. Mi esposo es un chino estadounidense que nació y creció en los Estados Unidos. Volvió a China conmigo. Nos convertimos en la pareja más llamativa del campus, al igual que Jason y Chloe hace muchos años. A veces pienso que puedo entender por qué los novios de la infancia a menudo pierden con los nuevos llegados. Sternberg dijo que el amor tiene 3 elementos: pasión, intimidad y compromiso. Las personas que se conocen desde la infancia tienen mucha intimidad pero carecen de pasión. La gente siempre tiende a ignorar las cosas que siempre ha tenido. Mi esposo y yo no nos conocemos tan bien como amigos de la infancia, pero tenemos temas para hablar interminables. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando le dije que no hay galletas de la fortuna en los restaurantes chinos en China, exclamando que yo había arruinado su infancia. De repente entendí cuando me dijo que hay pocas casas de estructura de hormigón en los Estados Unidos, y que la mayoría son de armazón de madera. No me extra, a que en las series de televisión estadounidenses, aquellos asesinos puedan deshacer una casa con un cuchillo de cocina. Pensé que la vida continuaría así día a día, y no volvería a encontrar a Jason. Hasta el día en que mi esposo y yo estábamos de compras en el mercado de abasto y conocimos a la madre de Jason. Tiene la misma edad que mi madre y también había vivido una vida cómoda. Pero ahora se ve mucho más vieja que mi madre. Nerviosamente metió un mechón de cabello detrás de la oreja y dijo, ¿estás casada? ¿Por qué no vienes a nuestra casa a cenar más tarde? Vi cómo ella naturalmente puso un aguacate amargo en la canasta de compras y supe que no tenía razón para. Tengo algunos gustos extraños. Me gusta beber café americano sin azúcar. Me gusta comer chocolate con un poco de amargor y no me gustan los puramente dulces. Entre las verduras, mi favorita es el aguacate amargo. Ese ligero amargor me hace sentir refrescada. Cuando era pequeña, a menudo iba a la casa de Jason a comer, y este extra, o gusto mío también influenció a su madre. El aguacate amargo se convirtió en un plato habitual en su mesa. En aquel entonces, sus padres decían, tienes que cuidar de ella en el colegio y no dejar que los demás la abusen. Jason entonces se apiló una gran cuchara de arroz y mostró sus bíceps aún no muy desarrollados, diciendo, por supuesto. El padre de Jason dijo que esta era la mejor manera de curar su problema de ser picky eater. En el camino de regreso, la madre de Jason volvió a recordar el pasado. Ella, siempre ha sido tan hermosa desde pequeña. Su padre y yo siempre te hemos querido. Habíamos planeado dejar que él estudiara en el extranjero contigo y luego volviera a encontrar un trabajo docente. Con vacaciones de invierno y verano, podrías acompañar a los mayores y a los niños. Qué maravillosa vida sería esa. Ahora parece que él no tiene esa buena fortuna. Miró sutilmente a mi esposo y suspiró profundamente. La consolé, no digas eso.
Quizás la buena fortuna de Jason esté en otro lugar. De hecho, no creo en la llamada buena fortuna y destino. Es solo que todos tienen que soportar las consecuencias de sus propias decisiones. La familia de Jason se mudó a una casa baja y vieja. Mi esposo tuvo que agacharse para entrar por la puerta. Cuando vio a Jason nerviosamente arregló su cabello y se secó las manos en una toalla. Sacó otro cigarrillo. Su esposo agitó la mano y dijo, a ella no le gusta el olor del cigarrillo. Jason entonces apagó el cigarrillo de su mano. Se sentó en el sofá, cambiando constantemente de posición, cruzando y descruzando las piernas. Había experimentado este tipo de torpeza e inferioridad innumerables veces en mi vida pasada. Después de un largo silencio, Jason habló. Ustedes, ambos son graduados de primer nivel de Stanford. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Creen que hay mundos paralelos? Su esposo lo refutó y preguntó, ¿por qué preguntas esto de repente? Porque recientemente parece que he visto cosas que suceden en otro mundo. En ese mundo, el día del accidente automovilístico, ella me salvó, y ella terminó con una pierna coja. Su esposo insistió, ¿y entonces, ella fue a estudiar a los Estados Unidos? No, fui yo quien fui a estudiar. Entonces, ¿le diste buen cuidado a ella por el resto de tu vida? Jason miró a los ojos de él y estuvo en silencio durante mucho tiempo. La odié toda mi vida. Su esposo rápidamente dijo, tal mundo seguramente no existe. Ella no debía haber sufrido tales agravios. Decir que Jason en la vida pasada me odió toda su vida quizás no sea 100% exacto. Porque realmente no vivimos lo que comúnmente se considera toda una vida. En la vida pasada, Chloe se casó con un rico hijo de segunda generación. Pero después de unos años, el rico hijo de segunda generación se aburrió y encontró una chica más joven afuera. Chloe no tuvo el coraje de luchar. Después de todo lo que tenía le fue dado por el rico hijo de segunda generación. Sintiéndose deprimida, volvió a ponerse en contacto con Jason. Los dos a menudo confesaban su infelicidad matrimonial en horas altas de la noche. Al principio, Jason se escondía en el BA para hablar con ella detrás de mi espalda. Más tarde, directamente puso la llamada en altavoz delante de mí. Después de que Jason obtuvo la aprobación para un proyecto de investigación de 50 millones de yuanes, Chloe finalmente decidió divorciarse. Con esa promesa suya, Jason pareció renacer, feliz como un niño. Cuando llegó del trabajo, me arrastró a la oficina de asuntos civiles sin más dilación. En el camino, silbó y cantó una canción, un brillo perdido por tanto tiempo brillando en sus ojos. Pero no logramos divorciarnos. Cuando pasamos por un sitio de construcción, ocurrió un accidente. Un enorme grúo se derrumbó y nos golpeó directamente. La sensación de muerte inminente, rodeado de sangre y sin poder respirar, era simplemente demasiado terrible. Mientras mi conciencia se desvaneía, escuché la voz de Jason. Dijo que me odiaba que lo hubiera forzado a casarse conmigo por mi favor de salvar su vida, atrapándolo durante toda una vida. No sé cuánto tiempo mi conciencia se deslizó en la oscuridad y el vacío. Quizás fueron miles o decenas de miles de años, o quizás fue solo un momento. Cuando las rocas y la tierra pesada sobre mí desaparecieron y pude abrir los ojos, estaba de vuelta en la mesa de la cena del Festival del Medio Oto. No sé por qué Jason me dijo gracias ese día. ¿Era por ayudarle a pelear cuando éramos niños, o era porque en esta vida, realmente cumplí su deseo y no lo salvé? Pero no parece que esté curiosa por la respuesta a esta pregunta. ¿Qué diferencia hace cual sea? Mi historia con Jason terminó aquí. Más tarde, escuché los asuntos de Jason de mi madre. Dijo que Jason había tomado el examen de empleado público, pero a la edad de 35 años, todavía no lo había aprobado. Incluso ya no tenía la calificación para aplicar. Después de que los padres de Jason en su familia se hicieron viejos, iban con frecuencia al hospital, y su pensión no era suficiente para sostener su vida ociosa. Tuvo que salir a ganar dinero. No pudiendo hacer nada más, comenzó a entregar comida. El primer día, fue denunciado y le descontaron varios cientos de yuanes por llegar tarde. Fue al lugar del cliente, a lo que asustó al cliente,
y la policía lo detuvo por 3 días. Después de salir, como los dioses de Sane en el pasado, se dedicó a trabajos de pago diario. Ganaba 100 o 200 yuanes al día por el trabajo, luego se acostaba durante 2 o 3 días antes de buscar trabajos nuevamente. Mi esposo y yo, como Jason en la vida pasada, resolvimos los problemas en el campo del semiconductor. Pero no estábamos muy interesados en estar en el periódico o en las noticias. Simplemente nos gustaba llevar a nuestros padres a buscar comida deliciosa en los alrededores los fines de semana y disfrutar de todo tipo de delicias. Después de explorar el 100º restaurante, mi esposo finalmente aceptó el hecho de que realmente no había galletas de la fortuna en el restaurante. Entonces, llame a nuestra hija Lucky como apodo. Mirando al bebé arrugado al lado mío, asentí con la cabeza. Normalmente, este nombre quizás no se utilice para las personas, pero pensé que era muy apropiado. Soy tan afortunada de vivir una segunda vida, de salir de debajo del foco de Jason. Conocí a mi esposo, y luego tuvimos a ella.